Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y les dijimos que no se movieran porque teníamos sorpresa y sí, tenemos una sorpresa. Está con nosotros el senador Martí Batres, a quien le damos la bienvenida aquí a Los Periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde-noche, Martí Batres. Muchas gracias, Alejandro Páez y Álvaro Delgado. A la orden. Gracias. Y luego, repentinamente, que aparece Martí Batres en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué no le invitaron antes de que se perdieran las elecciones aquí en la capital, Martí? Mira, estos cambios se realizan en las administraciones generalmente en la segunda mitad, cuando pasan los procesos electorales. Entonces, en esta segunda mitad del gobierno, ya una vez que pasó el proceso electoral, se están haciendo ajustes que está decidiendo la jefa de gobierno. ¿Cuál es? A ver si ahora sí me escuchas, Martí. ¿Escucha Martí Batres a Álvaro Delgado? Creo que no. Bueno, voy a tener que traducir a Álvaro Delgado ahorita me dice su pregunta. El objetivo lo vimos, el objetivo que planteaba Martí Batres, lo escuchamos a él y escuchamos también a Claudia Sheinbaum, los objetivos que se han planteado. Hablar, tratar de conciliar, hacer política, Martí, irse muchísimo más a la banqueta. ¿Cuál es el proyecto de Martí Batres? La jefatura que usted toma es muy política, obviamente, y de mucho diálogo. ¿Cuál es el objetivo de llegar ahora a la Secretaría de Gobierno? La Secretaría de Gobierno es un espacio clave para, su nombre lo dice, la gobernabilidad de la ciudad. Esto implica varias cosas, la relación gobierno-ciudadanía, el fortalecimiento del consenso social del propio gobierno, la participación ciudadana para tomar parte en las decisiones públicas, la estabilidad de la ciudad, la estabilidad del gobierno, la relación entre gobierno central y gobiernos de las alcaldías, gobierno central y Congreso local, es decir, tiene que ver con todos estos puntos, con todos estos temas. Es muy importante, pues, en el ejercicio de gobierno cotidiano. Claro que el gobierno son muchas cosas más, hay una gran cantidad de áreas y en una ciudad como esta hay áreas muy fuertes como la seguridad pública, la movilidad, medio ambiente y otra serie de temas y servicios. Pero el tema de la gobernabilidad, digamos, es una columna vertebral en la Ciudad de México. Usted ya ha estado, Martí Batres, en la Ciudad de México, tiene esa experiencia, conoce lo que es este monstruo, lo ha andado, lo ha caminado, Martí, pero en un episodio que hay que recordar, en donde a usted no le parece lo que en su momento hace Marcelo Ebrard de saludar a Felipe Calderón, usted sale del gobierno de la ciudad. ¿Usted ha tenido tiempo de ver a Marcelo Ebrard en estos años, en los años que han pasado, Martí? Lo he visto varias veces. De hecho, después de estos años que transcurrieron, encontré a Marcelo Ebrard nuevamente en una fiesta infantil, porque sus hijos están en la misma escuela que mis hijos. Mis hijos llegaron primero, Entonces, sin embargo, se incorporaron. Yo me enteré porque mis hijos me empezaron a comentar sobre sus amigos y entonces comentaron el apellido de sus amigos porque yo tengo unos gemelos y Marcelo, más o menos en la misma época también, tuvo unos gemelos, niña y niño, y son de la misma generación, y entonces coincidieron en los mismos salones. Un día llegó uno de mis hijos, bueno, uno de mis gemelos, mi hijito me dice, llegó un nuevo niño de Francia, y ya empezó a platicar sobre él, y era un hijo de Marcelo. Entonces, semanas después, se dio una fiesta de cumpleaños de
de los hijos de Marcelo, y fuimos. Nos invitaron como a todas las familias, todos los padres de familia. Fuimos a la fiesta y ahí coincidí con Marcelo y estuvimos platicando en la misma mesa, hicimos nuestros balances críticos del entonces gobierno de la ciudad, la administración pasada. Hablamos de varios puntos, coincidimos en muchas cuestiones, y luego pues ya nos vimos, a partir de ahí nos vimos en varias ocasiones en la escuela de los niños. Posteriormente, muy poco tiempo después, porque yo te estaría hablando de esto de haber ocurrido en el 2016-2017, y luego ya vino todo el proceso político intenso a finales del 2017 y 2018, y vi a Marcelo nuevamente en aquella reunión donde Andrés Manuel nombró a los 5 responsables de las 5 regiones del país. Uno de ellos fue Marcelo. Y luego volví a ver nuevamente en el Senado el día que fue designado, fue ratificado como canciller, porque el cargo de canciller lo designa el presidente, pero tiene constitucionalmente que ser ratificado por el Senado. Entonces, ahí me tocó tomarle protesta, mi querido Alejandro. Le tomé protesta y además le dediqué unas palabras, lo reconocí como un funcionario competente, como un funcionario capaz. Y lo ha demostrado además en el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Luego, posteriormente, estuvo conmigo en la oficina cuando fui presidente de la mesa directiva para una reunión que tuvimos sobre el tema del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, bueno, ya he tenido la oportunidad de verlo varias veces, como verás, en el plano privado y en el plano público y político también. Claro. Ahora forman parte de equipos y de trayectorias diferentes. Se reencontraron, por supuesto, después del gobierno, ya después de las elecciones de 2018. Pero cuando tú fuiste presidente de Morena, presidente fundador de Morena, Marcelo Ebrard no se incorporó a Morena. Ahora él ha expresado que quiere ser candidato presidencial. ¿Tú cómo lo ves? ¿Le ves empaque para ser un buen candidato presidencial y un buen presidente de México? Bueno, te diré que cuando me tocó presidir Morena, no estaba, en los inicios, no estaba él en esta idea, estaba en otra cosa, incluso en alguna entrevista con Sin embargo, él señaló sus puntos de vista al respecto, y no obstante, me envió, como presidente de Morena, me envió a un compañero con un oficio firmado por Marcelo, presentándose como enlace de su movimiento progresista, no me acuerdo exactamente cómo lo llamaban, creo que así, como movimiento progresista, se presentó como en enlace con Morena. Y bueno, fue realmente una visita protocolaria, pero fue la relación que tuvimos. Ya después, cuando se avecinaba el proceso político de 2018, hacia finales del 2017, me preguntaron en alguna entrevista si Marcelo se incorporaría a Morena, al movimiento, en fin, a todo este proceso. Y yo dije, bueno, yo no he tenido comunicación formal, pero es muy posible que ocurra, eso lo sabremos pronto. Y en efecto, pues se incorporó, si no a Morena, se incorporó, sin embargo, al movimiento que finalmente logró conquistar la presidencia de la República. Ahora bien, ya en el tema propiamente futurista, electoral, de los próximos años, pues no me meto. Procuro mejor ser prudente al respecto. Quienes tengan que opinar sobre eso lo harán, los actores políticos lo harán al respecto. La dirigencia de Morena hablará de estos temas, el presidente de la República,
Yo no me meto en este tema por diversas razones, y una de ellas es que me toca un papel conciliador en el área de gobierno donde voy a estar. Entonces, tenemos en el movimiento pues a simpatizantes de diversos personajes, y yo lo respeto a todas, a todos, los respeto, pero al mismo tiempo pues tengo que hacer labores de gobernabilidad con todas y todos. Una de las condiciones de la gobernabilidad es que haya una mayoría estable. Entonces, pues para nosotros es importante que todos los componentes del movimiento estén unidos con estabilidad, y ahí me toca hacer labor de tejido, de filigrana, para que todo esté unido, todo esté conjunto en la ciudad. Si me toca incluso tener buenas relaciones con la oposición, pues más aún se deben mantener también en casa buenas relaciones con todos. ¿Va a tener usted la necesidad de hacer contacto con pues sí, miembros de la oposición que han ganado espacios ahora en las alcaldías, han ganado espacio también en el Congreso, Martí? Y pues bueno, va a ser pues porque ellos tienen también su agenda. Es un segundo tramo que también es complicado en términos políticos para ellos. ¿Ha hecho usted ya contacto con los alcaldes, alcaldesas y alcaldes en vías de llegar, de convertirse en los electos? No, aún no. Me han enviado algunos de ellos, y algún par de alcaldes de la oposición me han enviado saludos, y bueno, yo estoy a la espera, por un lado, de tomar posesión formal del cargo, y por otra parte de fijar con la propia jefa de gobierno cuáles son las bases con las que vamos a establecer la relación. También debo conocer el trabajo que ya venía realizando José Alfonso Suárez del Real en esta materia, en términos de la transición de las alcaldías y los temas correlacionados. Entonces, no podría yo partir de cero y nada más, sino hay un trabajo previo y lo tengo que conocer, respetar, continuar y agregarle los elementos que indique la propia jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum y tú mismo son parte de una generación que yo identifico muy claramente con el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario 1986-1987 en la UNAM. Y por supuesto, ya es, creo, tengo el dato de que es la que más que ha ocupado un cargo de elección popular más elevado. Tú vienes también de la lucha estudiantil de la UNAM como abogado que te formaste ahí. Es una generación de hace 3 décadas que luchó junto a Cuauhtémoc Cárdenas desde 1988 y tienen la responsabilidad, el deber de generar en la Ciudad de México, ahora tú como secretario de gobierno, una opción, un modelo que sea diferente, distinto, distinguible al de la oposición. ¿Tú crees que en el caso de Claudia está muy nítidamente definido cuál es el modelo para la Ciudad de México? Bueno, has mencionado varias cosas interesantes, Álvaro. Una de ellas es que formamos parte de una misma generación. En efecto, formamos parte de una misma generación, que puede ser distinguida como la generación del CEU, pero incluso que empezó un poco antes. Tanto Claudia como un servidor y otros compañeros, amigos, nos forjamos en luchas como la de la organización que se generó después de los temblores del 85, en el rescate, en toda esa insurgencia ciudadana de la que habló Carlos Monsiváis en algún momento. Y
tuvimos muchos de nosotros padres que participaron en los movimientos de izquierda de los años 60, es el caso de Claudia, hija de académicos, es mi caso, soy hijo de profesores, de maestros que estuvieron también en estos movimientos, y seguimos en efecto luchando socialmente, políticamente. Este movimiento fue clave, este movimiento estudiantil, en ser una base de apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas después, en la insurgencia cívica del 1988, y en los procesos posteriores de construcción del PRD primero, en fin, todo eso que se derivó, digamos que ahí ha habido pues líneas paralelas de responsabilidades. Ella tiene esta responsabilidad, seguramente yo creo que en efecto es la cehuista con la responsabilidad más elevada que se ha logrado políticamente. Hay otros personajes de esta generación. Ahí tienes a Fabricio Mejía, escritor, también forma parte de la generación del CEU. Tienes a Hugo López-Gatell, también era de la Prepa 5 en aquel entonces, y muchos otros que formaron parte de este movimiento, de este gran movimiento que fue un semillero de cuadros que ha nutrido la vida política, la vida pública. Hay muchos legisladores y legisladoras que formaron parte del CEU, e incluso muchos alcaldes y alcaldesas y jefes y jefas delegacionales en la Ciudad de México formaron parte del CEU. Es decir, fue una generación que dio mucho, que dio una gran cantidad de cuadros. Ahora, en relación con la visión de ciudad, me parece que Claudia Sheinbaum tiene una visión muy clara de la Ciudad de México. Se expresa en ciertas líneas muy fuertes. Un tema muy importante de su visión es el tema de la movilidad. La construcción ahora del llamado cablebús, así lo emblematiza. Estamos hablando de un sistema de movilidad sumamente moderno, con tecnología muy avanzada, enclavado en la zona más pobre, de más bajos ingresos, de acuerdo al mapa de ingresos de la Ciudad de México, que es Cuautepec el Alto. Y esto simboliza muchas cosas. Simboliza innovación, que es parte del lema de Claudia, pero simboliza también priorizar a los sectores de bajos recursos de la Ciudad de México. Y viene el otro cablebús, el de la Sierra de Santa Catarina. Pero en materia de movilidad también está el tema de los biciestacionamientos. Es decir, se han construido biciestacionamientos masivos, se han amplificado las redes de las ciclovías, es decir, también es una parte de esta visión de la movilidad más moderna, y se han adquirido una gran cantidad de unidades de trolebús, de RTP, en fin, para fortalecer el transporte público. Entonces ahí hay un acento importante. Otro acento importante de su visión, de Claudia, que debe ser una visión incluso acendrada desde hace años, es el tema de la educación. Entonces tenemos en este lapso que se generaron 2 nuevas universidades. Conocemos la UACM, que se hizo en el sexenio de López Obrador, pero ahora está la Universidad Rosario Castellanos y está otra universidad de ciencias de la salud, 2 construidas en este periodo de gobierno. Incluso la Universidad Rosario Castellanos ya tiene más estudiantes que la UACM. La UACM debe tener unos 20,000, la Universidad Rosario Castellanos debe tener unos 30,000. Y junto con esto está la beca universal de educación básica. O sea, en la Ciudad de México ya tenemos una beca universal que abarca nivel preescolar, primaria, secundaria. Es una beca que se entrega mes tras mes a las familias que tienen a sus hijos en estos niveles educativos. Y diría que hay una tercera línea muy importante, que es la que tiene que ver con la seguridad. Y ha habido avances pues espectaculares. A mí me llama la atención que no se hable más de esto, porque estamos hablando de una disminución del 47%
en el índice delictivo de la ciudad. Y ahí, bueno, hay delitos que bajan más que otros, pero uno de los que ha bajado es el de homicidios dolosos, que es un delito muy difícil de disminuir. Factores de carácter cultural, organizacional, en fin, muy complicado, pero se han tenido resultados muy importantes en ese sentido. Y podría mencionar además de temas de coyuntura, como el tema de la salud y la vacunación, la forma en que se ha enfrentado la pandemia, una información muy minuciosa sobre el tema de la pandemia, en fin, es decir, ahí tenemos elementos también muy importantes del gobierno de Claudia Sheinbaum. En materia de desarrollo social, se han creado los llamados pilares, 300 centros, donde confluyen la actividad educativa, social, cultural, y se enlazan estos centros con comunidades que tienen conflictiva social muy fuerte, y ahí se busca la participación comunitaria en estas actividades. Entonces, sí, hay una idea clara del gobierno. Yo creo que es una idea además exitosa, con logros muy fuertes, algunos de ellos espectaculares. A mí me parece una injusticia que muchos medios de comunicación no le hayan dado la fuerza a estos temas. Yo veo muchas veces una desproporción entre el tamaño de determinados logros de gobierno que ha tenido la administración de Sheinbaum y el tratamiento que los medios le han dado, tan reducido, tan pequeño, siendo cuestiones muy importantes para la ciudadanía. Entonces, bueno, ahí respondo estas dos interrogantes planteadas por Álvaro Delgado. Martí, ¿qué es entonces lo que le reclama el votante al gobierno de la ciudad? ¿Qué fue lo que pasó en esta elección? Porque sí hay un reclamo. Algún reclamo tuvo y un castigo. ¿Qué es lo que le reclama al gobierno de la ciudad? Yo creo que se mezclan varias cosas. No estoy tan seguro de que haya un reclamo al gobierno de la ciudad. Yo creo que hay un cóctel de elementos que deben de considerarse, y consideraré un elemento que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, pero diría que hay diversos elementos, algunos que son más distantes propiamente del ejercicio de gobierno central. ¿De la política? No de la política, sino del ejercicio del gobierno central. Por ejemplo, o sea, tienes el tema de las alcaldías. Es decir, el trabajo que se ha hecho en las alcaldías, pues es diferente, ¿no? Algunas alcaldías han tenido un trabajo extraordinario de cercanía con la gente, de obra pública, en fin, cosas muy interesantes. Otras no. Entonces, también la calificación de los ciudadanos es desigual. Y bueno, afortunada o desafortunadamente, yo diría, pues, de alguna manera desafortunadamente, pues la evaluación pues se dio en esta elección de diversas alcaldías, que no quiere decir que era necesariamente una evaluación del gobierno central, pero al momento en que va el votante, pues uno de los elementos que tomó en cuenta fue su calificación, fue su evaluación sobre el alcalde, sobre la alcaldía, sobre el alcalde que quería reelegirse, en fin. Entonces, ahí hay un elemento que debes de tomar en cuenta, pues que no necesariamente tiene que ver con la gestión del gobierno central. Otro elemento importante que tiene que ver con el resultado de las elecciones es el del perfil de las candidaturas. Entonces, tanto hubo perfiles muy buenos como otros que no fueron tan buenos o no eran idóneos para la zona en la que se ubicaron. Entonces, esto tiene que ver más con las tareas que tiene que hacer el partido, no tiene que ver tanto con lo que haga el gobierno central, sino con también la fuerza que aporta el partido a un determinado proceso electoral, donde tiene que poner a los mejores, a los que ganan las encuestas, precisamente para eso es la encuesta. Y cuando no se hace la encuesta, pues no hay garantía de que tienes al mejor o a la mejor para competir en ese espacio. Entonces, hay ahí también un elemento importante que tiene que considerarse. Y luego, bueno, pues otros factores que también dependen de la dinámica partidaria, de la unidad, la cohesión, la construcción de los acuerdos internos, en fin, todos estos elementos tienen que ver con un resultado electoral. Ahora bien,
tratándose del gobierno, nada más agregaría esto, tratándose del gobierno central, yo lo que mencionaría es la necesidad de enfatizar mucho su trabajo social, su relación con la ciudadanía, su presencia, su proximidad, en fin. Aunque todo esto pues se dificultó mucho precisamente por la pandemia que bloqueó de manera natural, la pandemia bloqueó esta relación gobierno-ciudadanía, presencia territorial, proximidad, pues era muy difícil cuando pues todos estábamos en nuestras casas durante largos meses, pues era muy difícil establecer este nexo, este vínculo, que finalmente es un vínculo en que se da en calle, que se da en la plaza, que se da en el espacio público, ¿no? Pero bueno, creo que hay condiciones para que cada quien haga su tarea. En el gobierno no vamos a hacer la tarea que le toca al partido, el partido tiene que hacer su parte y el gobierno hará la parte que le corresponde, porque la tarea de gobierno es mucho más amplia. Si bien para el gobierno es importante pues la unidad de la fuerza gobernante, de la fuerza política gobernante, es importante también pues la relación con muchos otros sectores que no forman parte de la fuerza política gobernante, porque la gobernabilidad descansa también sobre el conjunto de la sociedad capitalina. Llegado el momento, estamos el gobierno de la Ciudad de México comienza días después del inicio del gobierno federal. ¿A ti te interesa ser jefe de gobierno como lo aspiraste en 2011 y te descarriló Marcelo Ebrard? Mira, yo todavía no tomo posesión del cargo de la Secretaría de Gobierno. O sea, hasta el jueves estaré tomando posesión, pues me parecería muy impropio, me parecería muy insensato que yo me ande promoviendo para otros cargos cuando ni siquiera he tomado posesión de ¿no? Hay quienes tienen responsabilidades desde hace tiempo en diversos ámbitos y y bueno, pues ya toman definiciones sobre situaciones que vienen, que están por llegar. Pero yo prefiero no especular, no futurear, y mejor me voy a concentrar en mis tareas que estoy a punto de tomar, que son bastante delicadas. Martí Batres, pues ha sido un gusto tenerte aquí. Ya sabemos que vas aterrizando en la oficina o estás a punto, dejando una y subiéndote a la siguiente. Así que hoy todavía estuve en sesión de la permanente, ¿no? Pero bueno, ya se me aprobó mi licencia a partir del jueves de esta semana, a partir del día 15. Oye, Martín, vamos a hacerte una pregunta. De esa generación del CEU a la que tú y Claudia Sheinbaum pertenecen, pues sí, hay muchos que forman parte de Morena, pero hay otros que son antagónicos a Morena. Pienso quienes están en el INE, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, ya no está Navarrete Prida, que estudiaba en la Facultad de Derecho, o estudiaba Derecho, no en la facultad, pero porque él era de Acatlán, pero es de esa generación. Y Jesús Silva Herzog Márquez, que estaba en la Facultad de Derecho, ¿tú te acuerdas de él? No me acuerdo de Jesús Silva Herzog, pero me acuerdo de este primero que comentaste, ¿quién era? Prida. Ciro Murayama, de Ciro y... Sí, ellos estuvieron en el movimiento, en el CEU, en el CCH Sur, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues ya cada quien va tomando su camino, ahora sí que unos van y otros vienen. También te voy a decir que hay quienes participaron en la oposición al CEU, en esta organización que tú has mencionado, Vox Universitaria, que también se llamaba Unidad Universitaria, que era como el segmento estudiantil cercano a las autoridades universitarias en aquellos años, y que después tomaron otros caminos, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo,
después se incorporaron a la fundación del PRD. Esta es una cosa curiosa, porque hay quienes formaron parte de esa generación y no eran parte del CEU, o sea, eran parte de la generación, pero no estuvieron en el CEU, pero cuando se funda el PRD, se incorporan con Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio jaló un grupo de jóvenes importante que estaban en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Derecho. Ahí tienes el caso de Ricardo Álvarez, de Lorena Villavicencio y de otros compañeros de aquel entonces. Había también en la Facultad de Derecho, había otro compañero que no me acuerdo ahorita bien cómo se llama, que estaba en todo ese grupo, y él sí había estado en la oposición al CEU, después se incorporó al PRD. Entonces, bueno, pues en la vida van cambiándose los roles, ¿no? Es decir, algunos que se encuentran en un movimiento contestatario, después se incorporan a las élites burocráticas o incluso tecnocráticas, ¿no? Hay quienes defendieron el concepto de la gratuidad de la educación pública superior y después cambiaron de punto de vista y defendieron la idea de cobrar cuotas en las universidades públicas, ¿no? Se han dado todos estos cambios, pero incluso te voy a decir, ahora colaboró al principio en la Secretaría de Gobernación, pero sigue presente, tengo entendido aquí en general en lo que es conocido como la Cuarta Transformación, Ricardo Peralta, que no era del CEU, sino que era opositor al CEU, pero ahora está en el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, te digo, unos se van y otros vienen, ¿no? Unos van, otros vienen. Esto ha pasado en muchos terrenos. También tienes personajes de la vida pública que estuvieron en organizaciones de izquierda y terminaron alineados ahora con grupos de la derecha, ¿no? Hay quienes participaron hasta en la guerrilla y luego terminaron como asesores en gobernación en la época del PRI, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que, como dice la frase, no se sabrá dónde ha pesado más tu trayectoria, de qué lado, hasta que llegue el día del juicio final, de tu juicio final, que es un juicio personal de cada quien, y ya se sabe en el momento en que mueres, se sabe dónde estuviste predominantemente. Fíjate que el libro el de Andrés Manuel, el libro del neoporfirismo, neoliberalismo, es muy interesante en muchas cosas, pero una de ellas es cómo va a lo largo del libro relatando las trayectorias de muchos personajes, ¿no? Cómo liberales puros formaron parte de gobiernos de Porfirio Díaz, entre ellos, por ejemplo, Ignacio Ramírez de Nigromante, o el hijo de Benito Juárez, o casos contrarios, personajes que estuvieron en el porfirismo que después rompen con el porfirismo, o personajes que estuvieron en los inicios de la revolución y después se juntan con Victoriano Huerta, como Pascual Orozco. Muchos, por ejemplo, personajes del mundo periodístico. Claro, o alguien como Marcelo Ebrard, que era secretario general del PRI en la Ciudad de México en la elección de 1988. Bueno, pues todos estos cruces ocurren y entonces es importante la trayectoria, es importante qué papel estás jugando hoy, en nuestros días, actualmente, ¿no? Todo cuenta y todo cuenta para el balance final de tu trayectoria, ¿no? Hay quienes nos forjamos en una visión y queremos estar en esa visión toda nuestra vida, pero pues todavía nos falta vivir más, esperemos no fallar nunca o no cambiar nunca. Pero también te voy a decir, hay gente que formó parte del viejo régimen y luego es muy importante. Por ejemplo, pues todo este grupo, Cuauhtémoc Cárdenas, la maestra Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, formaron parte del PRI, fueron cuadros muy importantes, pero encabezaron la ruptura más espectacular que haya tenido el PRI. O sea, ellos son los que, al romper al PRI, al sacar
al sector progresista del PRI de aquellos años, pues determinaron el destino del PRI, que empezó su declive lento, pero irremisiblemente hacia la situación en la que se encuentra hoy. Si nosotros analizamos otros procesos históricos, también vamos a ver esas complejidades, ¿no? Como te mencionaba, el caso de la Revolución Mexicana, ahí tienes muchos ejemplos. Venustiano Carranza fue senador porfirista y después fue revolucionario, especialmente después del asesinato de Francisco I. Madero. Entonces, ahí pues hay muchos ejemplos de estos procesos complejos que se dan, pero yo diría que Morena ha tenido la virtud de aglutinar un espectro bastante plural del mundo progresista, ¿no? de la visión progresista en términos generales muy amplios, y eso le ha permitido hacer una mayoría. Aquí necesitamos equilibrios, el equilibrio entre tener una postura congruente y al mismo tiempo garantizar que esta postura pues pueda ser mayoría. No sectarizarse, porque a lo mejor puede ser muy, muy, muy congruente, muy principista, pero muy aislado, muy minoritario. O si eres demasiado pragmático, pues sí, construyes una mayoría, pero que no toma ninguna decisión hacia ningún rumbo, hacia ningún lado. Entonces, yo creo que el arte está en mantener el equilibrio entre la postura congruente, progresista, reformadora a fondo y una constelación política amplia que te permite esa viabilidad. Yo leí hace un par de años un libro de una brasileña que se llama Celia Lessa Kersteneski, que habla sobre el estado de bienestar en nuestros días, y ella es brasileña y dice, en Brasil el problema fue que se perdió la coalición política. La coalición política mayoritaria, se perdió la coalición política mayoritaria y entonces se dejaron de hacer las reformas, se perdió la viabilidad del proceso de reformas sociales de avanzada. Entonces, bueno, hay que mantener una coalición política amplia, grande, y al mismo tiempo que esa coalición vaya haciendo las reformas, las dos cosas. Claro. Muchísimas gracias por el auditorio de los periodistas en el arranque de esta nueva encomienda, y ojalá que mantengamos la comunicación ahora ante los retos que implica la Ciudad de México en la segunda parte de este sexenio. Muchas gracias, Martín. Gracias, Álvaro Delgado, gracias, Alejandro Páez. La ciudad y el país están viviendo tiempos muy interesantes, así de que va a haber muchos temas de qué platicar. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches. Hasta pronto.